Hola, doctores. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches, Doc. Doctor, buenas noches. Doctores, ¿cómo están? ¿Qué tal su feriado? Es feriado también allá, ¿verdad? Sí, Buenas Doc. noches, doctor. Sí, Feliz día. Feliz día del trabajo. Bueno, doctores, ¿se ve la pantalla? Sí, Doc. Ok, hoy vamos a tocar un solo tema. Este, relacionado a la cavidad pericárdica. También es una de las cirugías de tórax que se hacen comúnmente en el tórax. Bueno, lo que se hace en el tórax es, van a tener ustedes rupturas de diafragma, como hemos hablado. Después, los problemas pulmonares, en las que se hace una lobectomía pulmonar o una neumonectomía, ¿no? Fundamentalmente. Y lo otro que van a hacer en el tórax es esto de la cavidad pleural, una técnica que se llama pericardiostomía, básicamente. Entonces, eso generalmente el 80-90% de casos que ustedes van a realizar, pues en el tórax están relacionados esos temas, ¿no? Lo demás ya es más especial, más específico, corresponde ya a una especialidad, ¿no? Por ejemplo, ya ver problemas, operar corazón, etcétera, conducto torácico y ese tipo de problemas, ¿no? Ya. A ver, en relación a la cavidad pericárdica, tenemos que recordar un poco la anatomía y fisiología. Bueno, el pericardio es una membrana que recubre al corazón, ¿no? Tiene una envoltura fibrocerosa, ¿no es cierto? O es una envoltura fibrocerosa, esa es su naturaleza, y cubre al corazón y también los grandes vasos. Tiene tres componentes. Existe un pericardio parietal, uno visceral, y en medio de los dos está un espacio que se conoce como el saco pericárdico. El pericardio parietal, el pericardio parietal eh, es una fuerte capa fibrosa, también se conoce como capa cerofibrosa porque tiene un componente ceroso. En cambio, el pericardio visceral es una capa serosa, ¿no? Se refleja por dorsal para formar el pericardio visceral o epicardio. Es mucho más delgada la capa serosa, está pegada al corazón como tal, al epicardio en este caso. Y en cambio la capa fibrosa del pericardio parietal es bastante, digamos, más dura, ¿no? Y bueno, en el medio, como bien indicado, existe el licor o líquido pericárdico, que puede variar en cantidad desde 1 a 15 ml. Es de color claro. Eh, algo que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos la auscultación, al momento de auscultar el corazón, este líquido, esta cantidad, pues no interfiere, ¿no? En los sonidos cardíacos. Pero cuando tenemos algún problema en el pericardio, lo que va a ocurrir es la llamada o una efusión pericárdica. Y esa efusión pericárdica va a originar una opacidad a la auscultación, lo que se llama taponamiento cardíaco.
Básicamente es eso. Y ese taponamiento cardíaco se da porque este líquido aumenta en su cantidad en este saco pericárdico, el líquido pericárdico. Ya no es 15 ml, puede ser mucho más. Y entonces a la auscultación los sonidos son poco audibles. Bueno, acá tenemos algunas imágenes. Esta es la cavidad pericárdica. Esta sería la hoja visceral o el pericardio visceral, el que está adherido, ¿no es cierto?, al corazón, que es una capa cerosa, bastante delgada, bastante íntima. Y la hoja parietal es también cerosa, pero mucho más gruesa. Entonces, tendríamos un pericardio fibroso y ceroso a su vez. La parte más externa del pericardio vendría a ser el pericardio fibroso. Entonces, entre el espacio, aquí no sé si se puede notar, esta hoja parietal, sí, no la visceral, esta hoja parietal tendría como dos capas, ¿no? Una capa fibrosa, que es la que se ve, digamos, cuando se hace la cirugía, es la que está más expuesta, la más superficial, pero la capa que está hacia el espacio pericárdico es la capa serosa. Y bueno, la otra capa serosa del pericardio es la que está adherida directamente al corazón. Más o menos esa sería la constitución, ¿no es cierto?, del pericardio en el corazón. Ahora, ¿qué funciones cumple el pericardio? La principal función es la de sostén, ¿cierto? El pericardio sostiene al corazón. La otra es de lubricar permanentemente el corazón en sus movimientos de contracción y relajación en cada latido cardíaco. Y lo otro es que mantiene la silueta cardíaca, la geometría, ¿no es cierto?, del corazón, ¿sí? La forma clásica del corazón a la placa a una radiografía, ¿no es cierto? Se da por la forma en que está el corazón. Esa forma puede estar alterada, o sea, cuando nosotros observamos una radiografía y de repente hacemos el índice eh, cardíaco vertebral, ¿no? Al momento de evaluar, por ejemplo, ¿no?, va a sacar las medidas del corazón, o de repente utilizamos otro método para ver el tamaño del corazón. Ese tamaño del corazón puede estar aumentado por dos situaciones. Una, por el aumento del tamaño del corazón como tal, y lo otro es por el tamaño aumentado por la presencia de líquido, ¿no?, en el saco pericárdico. Entonces, siempre hay que hacer un diferencial, ¿no? ¿Por qué está aumentado el tamaño? ¿Por qué está aumentada la silueta? Uno, ¿es por el corazón mismo o es por el líquido que posiblemente puede estar alrededor del corazón? Bueno, si está aumentado el corazón, pues hay muchas causas, ¿no? En el caso de que sea por la cantidad de líquido o sí, un mayor líquido que se puede observar, ¿no?, una densidad líquida en el corazón que hace que aumente la silueta cardíaca, pues el problema es la cavidad pericárdica, ¿no?, el pericardio. Entonces, todas las acumulaciones que existen de líquidos en el pericardio, básicamente son de dos tipos. Corresponden, por ejemplo, a los trasudados y otros a los exudados. Se podría decir que los trasudados de repente son efusiones, ¿no? Son efusiones mucho más benéficas, por decirlo de alguna manera. Pero los exudados sí conllevan un mayor peligro por los contaminantes o la consistencia y composición que tiene este tipo de fusiones. Pero
el hecho de que sea un trasudado no garantiza, digamos, el bienestar, por decirlo así, del corazón, porque es un signo anormal igualmente. Entonces, los trasudados, por ejemplo, se podrían encontrar en el caso de que sea una o se tenga, ¿no?, una insuficiencia cardíaca derecha, cuando existe una hipoproteinemia, por ejemplo, o también podría darse en el caso de que tengamos una hernia diafragmática peritoneal. Como habíamos hablado en la anterior oportunidad, estas hernias congénitas, que eran las hernias diafragmáticas peritoneo-pericárdicas, ¿no?, que unían la cavidad torácica con en el caso del pericardio, ¿no es cierto?, con la cavidad abdominal. Esas son las hernias diafragmáticas pericardo-peritoneales. Entonces, estas hernias diafragmáticas pericardio peritoneales podrían tener incarceración hepática. El término incarceración es un término también quirúrgico. Incarceración significa rotación, ¿ya? Pero generalmente se da estos términos en el caso de que exista una rotación de un órgano, no tanto cavitario, ¿no? Porque si es un órgano cavitario, como por ejemplo el estómago, el intestino, generalmente se emplea el término de vólvulo, ¿no? En cambio, cuando tenemos una incarceración, por ejemplo, del vaso, una incarceración esplénica, es como una rotación, ¿no es cierto?, del vaso. Igual, en el caso del hígado, cuando se introduce en ese espacio que comunica, ¿no?, el abdomen con el pericardio, con el tórax, el hígado pudiera encarcerarse. Entonces hay una incarceración, una rotación hepática. Sí, para más o menos entender un poco esta terminología, que también es una terminología quirúrgica. Bueno, otro tipo de fusiones que se tiene son los exudados de naturaleza purulenta y fibrinosa. Purulenta, obviamente, es un signo, ¿verdad?, de una infección. Y la fibrinosis también, porque, bueno, de una infección, de un problema de repente asociado a una enfermedad concomitante. Entonces, tendríamos, por ejemplo, la presencia de exudados en el caso de que se tratase de la presencia de cuerpos extraños. Podría haber, alojarse un cuerpo extraño en esa cavidad. Es algo parecido, no sé, los que tienen experiencia en animales grandes, hay una afección que se llama reticuloperitonitis traumática, o reticulopericarditis traumática, perdón. Un clavo, ¿no es cierto?, desde el retículo punza, atraviesa el diafragma y punza el corazón de la vaca, y se produce una efusión importante, ¿no? Algo parecido también podría ocurrir, bueno, no necesariamente el estómago, pero podría haber algún tipo de cuerpo extraño que se aloje por un traumatismo, por ejemplo, a nivel de la cavidad pericárdica. Otras situaciones de exudados podría ser el PIF, ¿no? En el caso de los gatos, la peritonitis infecciosa felina húmeda, en este caso. También la toxoplasmosis y, bueno, las pericarditis infecciosas, que podrían ser de 3 tipos fundamentalmente: las que son locales, ¿no?, que es una pericarditis infecciosa de forma local, hematógena, bacteriana, fúngica, etcétera, ¿no? O sea, serían, digamos, las causas de la pericarditis infecciosa. Tendríamos, por ejemplo, una pericarditis infecciosa de naturaleza fúngica cuando existe la coccidiomicosis. Pero podríamos tener los otros tipos de pericarditis infecciosa, ¿no? Cuerpo extraño podría originar también una pericarditis infecciosa de tipo local. Quizás podría haber una pericarditis infecciosa en el caso o como complicación, ¿no es cierto?, de una periodontitis de grado 4, etcétera. Y eso se podría traducir en algún caso
también con una efusión pericárdica. Entonces podrían ser algunas complicaciones. Ahora, las efusiones pericárdicas podrían ser también de tipo hemorrágicas, ¿no? O sea, podría haber sangre, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, cuando nosotros encontramos neoplasias intrapericárdicas, hemorragias pericárdicas de naturaleza idiopática o desconocida, cuando existe un trauma, obviamente, cuando hay problemas de coagulación o cuando existen rupturas del atrio izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo, corazón izquierdo. Sí, entonces, de esa manera podríamos nosotros tener este tipo de problemas cuando existe hemorragia, ¿no? Una efusión hemorrágica. En relación a las neoplasias que se encuentran en el corazón, tendríamos también neoplasias primarias y neoplasias secundarias, ¿no? Las primarias son las que tienen un origen o de repente aparecen o se encuentran en el corazón directamente, y las secundarias generalmente están precedidas de una metástasis, ¿no? De un tumor más lejano. Entonces, este índice de estadificación tumoral, ¿no? Que vendría a ser el tumor, el ganglio, la metástasis, pues estaría, digamos, más orientado en el caso de las neoplasias secundarias, ¿no? Las neoplasias primarias podrían ser, por ejemplo, los hemangiosarcomas, las neoplasias de cuerpo aórtico, mesoteliomas, osteosarcomas también podrían tener, digamos, un origen a nivel cardíaco por un problema bueno, no un problema, no sé exactamente el mecanismo, ¿no? Pero podría haber de repente un sarcoma también indiferenciado, un linfoma en gatos. Neoplasias secundarias podrían ser, por ejemplo, un hemangiosarcoma a nivel del vaso o en el hígado, adenocarcinomas mamarios, los melanomas orales, los carcinomas de células escamosas de la cavidad oral, el carcinoma salival, los linfomas multicéntricos o digamos generalizados también en el caso de ese tipo de tumoración. Ahora, ¿cómo es que se produce o se origina esta efusión? Digamos, viendo un poco la fisiopatología así a grandes rasgos. Primero, en el caso de que exista, por ejemplo, una masa, esta masa se va a lacerar, ¿no? Producto del roce permanente del corazón por sus movimientos de contracción y relajación. Va a haber una fistulación, ¿no es cierto?, de esta fístula, y esto va a originar pues una hemorragia, una acumulación rápida. Y esta acumulación rápida se va de líquido de hemorragia de sangre, se va a mezclar con el licor, con el líquido pericárdico. Este líquido va a aumentar cada vez en cantidad, y esto va a originar el denominado síndrome de taponamiento cardíaco. El síndrome de taponamiento cardíaco es cuando aumenta el líquido en este espacio pericárdico, como les había dicho inicialmente, y la capacidad de expansión, digamos, que pudiera tener el corazón, cada vez se va limitando, ¿no? Como que el corazón se va aprisionando. Entonces, es tanta, digamos, la presión intrapericárdica que va a haber, que va a ocasionar una presión de llenado diastólico. Esto va a originar pues una disminución brusca de la descarga sistólica, y consecuentemente podría existir un colapso un colapso, ¿no es cierto?, cardiocirculatorio. ¿Por qué? Porque el corazón no va a tener fundamentalmente la capacidad de expansión,
¿no? Para realizar sus movimientos de contracción y relajación. ¿Por qué? Porque se va a aprisionar. Se va a aprisionar, ¿por qué? Por la presión que ejerce el pericardio por la acumulación de líquido, cada vez más grande, ¿no? Entonces, vamos a tener una acumulación progresiva, ¿no? Cada vez va a haber mayor efusión. El corazón y bueno, el cuerpo en general va a establecer mecanismos compensatorios, como por ejemplo es el estiramiento del pericardio, pero eso inicialmente podría funcionar, pero eso va a originar una debilidad del pericardio. Entonces existirían algunos mecanismos neurohumorales, ¿no? Que tengan que ver con la generación de humores, líquidos, secreciones. Y eso va a originar, pues, por ejemplo, la distensión yugular, la presencia de ascitis, edemas periféricos, efusión pleural, etcétera. Por un tema de gradiente, de concentraciones, este líquido, humoralmente, digamos, podría originar luego una efusión pleural. O sea, inicialmente el líquido podría estar en el pericardio, pero también un tema podría ser de que exista acumulación en el tórax. Podríamos estar hablando de un hemotórax, podríamos estar hablando de repente de un piotórax. Y podríamos pensar de repente, nosotros hacemos una toracocentesis, extraemos sangre y pensamos que solamente la causa son los pulmones. Pero en realidad de repente la causa no son los pulmones, el sistema respiratorio no está implicado, sino es el sistema cardiovascular, ¿no? El corazón el que está implicado. Entonces ese tipo también de cuestionamiento hay que hacerse, digamos, cuando nosotros hagamos ese tipo de procedimiento o al diagnóstico, que no todas las efusiones pleurales, como los hemotórax o los piotórax, pues tienen una causa necesariamente de origen respiratorio, sino que también podrían tener una causa cardíaca, ¿no? Un origen pericárdico en este caso. Bueno, si nosotros de repente a una toracocentesis extraemos linfa, en el caso de que sea quilotórax, eso es característico, ¿no? La coloración, por ejemplo, de la efusión pleural en ese sentido es muy característica, es de color rosado, parece un yogurt, más o menos. Pero bueno, estas efusiones pericárdicas lo que van a conllevar generalmente es a un fallo cardíaco derecho progresivo. Entonces va a haber una falla del corazón derecho. ¿Cuáles son los signos clínicos? Bueno, vamos a tener signos clínicos generales. Como toda enfermedad cardíaca, el paciente se va a encontrar debilitado, letárgico, va a haber dificultad para respirar. Si hay dificultad para respirar, generalmente la disnea está asociada casi necesariamente a una taquipnea por la dificultad para respirar, la hiperventilación, la posición de ortopnea, ¿no es cierto?, que presenta el paciente. Intolerancia al ejercicio, como la mayoría de las enfermedades cardíacas. Anorexia, podríamos tener la distensión abdominal por la acumulación de líquidos, ¿no? La ascitis, la pérdida de peso y el aumento de el hígado, ¿no? La hepatomegalia. Si ustedes observan esta lista de problemas, esto podría podría confundirse también con otras afecciones, ¿no? Entonces hay que hacer un diferencial, digamos, bien importante, ¿no? Otros signos que ya no son tan generales, es decir, que nos pudieran llevar, digamos, de repente a otras afecciones, por eso se llaman generales, que pueden ocurrir en varias afecciones, ¿no? En el caso ya de una pericarditis, de una efusión pericárdica, ya lo que nosotros vamos a tener son los signos asociados al taponamiento como tal. Entonces estos signos ya requieren, pues, de repente
una mayor acuciosidad, ¿no es cierto?, al momento de hacer el diagnóstico. Entonces tendríamos que ver de repente signos como distensión venosa, pulso rápido y débil, una disminución de los sonidos cardíacos, como les había indicado inicialmente cuando se ausculta. La presión venosa central, en el caso de que tengamos un esfingonanómetro de agua, tendría que superar los 20 centímetros, taquicardia, edema periférico, etcétera. Pero quizás algo que nos pueda inicialmente orientar al diagnóstico es la radiografía, ¿no? El aumento impresionante del volumen cardíaco, la redondez o la regularidad de los bordes cardíacos, porque el líquido no va a estar en un solo lado, sino que se va a desplazar en todo el contorno, ¿no?, de el corazón, el pericardio, porque recuerden que es un líquido, ¿no?, la infusión. Si de repente hubiera una irregularidad, podría tratarse de repente de una masa. En ese sentido, pues habría que hacer el diagnóstico, pero quizás la primera impresión diagnóstica que nosotros podríamos tener es, aparte de la auscultación, por ejemplo, vendría a ser la radiografía, ¿no? Eh, entonces, el diagnóstico pues se hace a través del examen físico, con la auscultación, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, el tema de las mucosas que podrían estar pálidas o acianóticas de repente, dependiendo de la gravedad del caso, el pulso también. Obviamente se tendría que hacer un electrocardiograma porque se trata del corazón, ¿no? Entonces, tendríamos ahí la disminución del voltaje, el desviamiento de los segmentos ST. Y en el caso de las radiografías del tórax, pues la silueta cardíaca es redondeada, globosa, ¿no?, por expansión periférica del líquido pericárdico. Podríamos tener una efusión pleural también, aparte del corazón, de la silueta agrandada del corazón, podríamos también encontrar, ¿no es cierto?, una densidad líquida en el tórax. También se podría observar la dilatación de la vena cava caudal sin signos de congestión o edema. Y quizás radiográficamente o a través de otros medios se tendría que hacer un diferencial con la cardiomiopatía dilatada. Entonces acá se muestra, por ejemplo, algunas imágenes del tórax. Miren ese corazón impresionantemente agrandado y globoso, ¿no? Igual aquí. Ocupa mucho porcentaje, ¿no?, del tórax, entonces la capacidad torácica está aumentada y si adicionalmente a esto ustedes observan, pues, también, digamos, una efusión pleural, el cuadro se agrava, ¿no? Entonces, simplemente por esto, pues vamos a tener una disnea, una dificultad respiratoria, taquipnea, bueno, y asociado a otros signos, ¿no? También se podría realizar ecocardiogramas, ¿no?, a través de la ecocardiografía. Bueno, eso ya lo hacen los ecografistas, ¿no?, especializados, digamos, ¿no? Entonces tendrían que hacer este tipo de procedimiento. Y como es una ecografía, digamos, de función, porque se ven, por ejemplo, las válvulas, se hace una ecografía en movimiento, ¿verdad? Del corazón, se pueden hacer mediciones, ¿no?, de los diferentes compartimentos, ventrículos, aurículas, válvulas, flujos si tienen un ecocardiógrafo Doppler, por ejemplo, pues se tienen que ver, por ejemplo, los flujos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de mediciones. Y en el caso de que exista, por ejemplo, una colecta pericárdica, es decir, líquido en el pericárdico, pues esto se va a notar fácilmente a través de este procedimiento diagnóstico, ¿no? También se observará un movimiento pendular del corazón, ¿no? El movimiento por contracción y relajación va a originar un movimiento pendular dentro del pericardio.
Entonces la cantidad de líquido va a ser bastante grande. Se podrá observar el pericardio fibroso aumentado de tamaños, el grosor, ¿no es cierto?, de la parte fibrosa del pericardio parietal estará también aumentada y habrá algún tipo de colapso del atrio izquierdo y presencia de masas en el caso de que el origen sea neoplásico, ¿no? Neoplásico primario o secundario. Entonces, lo que generalmente se hace también para el diagnóstico es hacer una pericardiocentesis. Se hace una extracción de líquido pericárdico, ¿no?, a través de una punción. Se obtiene, ¿no es cierto?, la difusión pericárdica. Es relativamente sencilla porque como es tan grande el corazón y es globoso, el hecho de punzar, hacer una punción percutánea hacia el tórax, vamos a encontrar ya el líquido, y entonces esto serviría para hacer una citología, un cultivo, ver el hematocrito. Y según Edwards, en el año 1996, indica que una prueba, digamos, que nos podría orientar es la determinación del pH en el caso de que el líquido obtenido sea o tenga un pH ácido, el origen sería inflamatorio, y en el caso de que sea alcalino, el pH, el origen podría ser neoplásico, ¿no? Entonces, sería una pericardiocentesis. Esto tiene una técnica, generalmente la pericardiocentesis se realiza de manera ecoguiada, ¿no? De manera ecoguiada con la ayuda de un transductor y el ecógrafo, ¿no? Para más o menos ver por dónde va a ir la aguja y no dañar el corazón, ¿no? Otras formas de diagnóstico comprenden, por ejemplo, la resonancia magnética o la tomografía, ¿no?, que va a definir fundamentalmente la presencia de masas en el caso de que existan tumores primarios o secundarios a nivel del pericardio. El tratamiento para este tipo de afecciones puede ser un tratamiento médico, un tratamiento de sostén o un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico se utilizarán pues diuréticos, de repente vasodilatadores, algunos medicamentos que provoquen una disminución de la precarga, corticoides, etcétera, ¿no? Y podríamos realizar un tratamiento de sostén que inicialmente podría ser de repente un tratamiento único en el caso de que no exista, digamos, una recidiva. Podría existir una mejoría importante cuando realizamos el drenaje, ¿no?, a través de una eh, cardiocentesis o pericardiocentesis en este caso, ¿no?, guiada hasta retirar la mayor cantidad de la colecta pericárdica. Entonces, al retirar toda esta efusión pericárdica, pues el corazón va a tener mayor posibilidad de expansión y entonces vamos a encontrar una mejoría inmediata, y eso se va a traducir también en un electrocardiograma favorable, ¿no? Habrá la mejora del voltaje, el pulso, la citis también se va a resolver, se podría realizar incluso un drenaje de la efusión en el abdomen, en el tórax, si es que están los dos implicados. Podría ser el drenaje incluso del pericardio, del tórax y del abdomen. Podría darse ese caso, ¿no?, de que tanto el tórax y el abdomen esté lleno de líquido. Ascitis, podría haber, por ejemplo, ascitis, podría haber un hemotórax y una efusión pericárdica simultáneamente. ¿Cómo se realiza el tratamiento, en este caso quirúrgico, ¿no? Se podría, bueno, a ver, acá habíamos indicado que el tratamiento puede ser médico o puede ser el tratamiento
a través del drenaje de la efusión, ¿no? Ese drenaje de la efusión se podría hacer directamente a través de una pericardiocentesis, por ejemplo, pero también se podría realizar de manera, digamos, quirúrgica o haciendo un corte, una pericardiectomía en el pericardio. En el caso de la pericardiocentesis, primeramente, como en todas las cirugías de tórax, se tiene que hacer necesariamente preoxigenación, y no solamente en la cirugía del tórax, ¿no? Como hemos conversado en algún momento, que prácticamente ya es una cuestión de rutina, ¿no? En el tema de la anestesia, hacer la preoxigenación. No se hace la preparación amplia en el tórax, ¿no es cierto? La preparación quirúrgica del campo operatorio. Esta pericardiocentesis se podría realizar de repente con el paciente en estación o en estado de recumbencia, podría estar en una posición de cúbito lateral o una posición de cúbito external. La punción se realiza entre el cuarto y quinto espacio intercostal del lado derecho y se toma como un punto de referencia la unión costocondral. Se requiere un catéter intravenoso de calibre de 14 a 18 G, grueso, una llave de 3 vías, en este caso sin extensión, una jeringa de 60 centímetros o 50. Hay que estar monitoreando durante todo el procedimiento, ¿no? Cuando el animal esté despierto, en vigilia, durante la sedación, la anestesia, etcétera. Podríamos hacer una guía ecográfica o no, si es que existe, digamos, la suficiente práctica, pero no se han reportado, digamos, también daños importantes. La punción se hace de manera perpendicular, ¿no? Aplicando una succión hasta obtener el líquido. O sea, se introduce la aguja de manera perpendicular, se extrae el émbolo, se retrae, digamos, el émbolo de la jeringa y se mueve la aguja, ¿no? Entonces, hasta que en algún momento se produzca la colecta. El monitoreo se hace pues a través de un electrocardiograma. Hay algunas imágenes aquí. Se coloca el catéter directamente, luego quizás para evitar retirar el catéter, digamos, accidentalmente podríamos utilizar una llave de 3 vías con extensión. Aquí hay que tener cuidado porque se podría de repente punzar el miocardio, podríamos tener de repente hemorragias, arritmias, laceraciones de las arterias coronarias, o podríamos de repente lacerar el pulmón, etcétera, ¿no? O en el caso de que exista una neoplasia o una infección, podríamos diseminar, ¿no? Las células neoplásicas o producir nosotros una infección. Después, en el caso de que nosotros hagamos una pericardiectomía, creo que se salió. A ver, un momentito, doctores. Ok, Doc, no hay problema. No se ve, ¿no? La pantalla. Sí, No doctor, se no ve, se Doc. ve. A ver, ¿qué ha pasado? Sí, aquí ocurrió algo. Doctora Cinca, su micrófono.
Se escucha todo. No soy yo. Si algún colega está con su micrófono encendido. Listo, doctores, creo que es mi computadora, porque empezó a aparecer esta ruedita y no avanzar, y ahí creo que se salió. Bueno, estábamos aquí. Estas son las complicaciones, ¿no? De la pericardiocentesis, ¿no? De la colecta pericárdica, funciones del miocardio, hemorragias, arritmias, laceraciones Doctor, no coronarias, está punción. compartiendo la presentación. Doctor, perdón. No. Sí, es que mi computadora tengo que mejorar sus capacidades, creo. Ok, entonces les decía que las complicaciones son, por ejemplo, ¿ahora se ve, doctores? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Sí, Doc, está bien. Se ve. Ok, entonces, gracias. Las complicaciones son la punción del miocardio, ¿no? Que atravesemos no solamente el espacio pericárdico, sino usamos el corazón directamente, la presencia de hemorragias, arritmias, laceraciones coronarias, también las laceraciones o punciones que se puedan realizar en los pulmones y la diseminación de las infecciones o las mismas, la diseminación de las masas, ¿no? De las neoplasias. El otro procedimiento es la pericardiectomía. Sabemos que el término ectomía es, ¿qué vendría a ser? La extirpación, el corte. Extirpación, Doc. Así es. Entonces, ¿en qué situaciones está indicado este procedimiento? Bueno, cuando existe obviamente una efusión pericárdica, ya hemos visto, ¿no? Cómo se diagnostica. Las causas pueden ser neoplásicas, desconocidas idiopáticas o de naturaleza infecciosa. También podríamos tener pericarditis constrictiva, quistes pericárdicos o neoplasias pericárdicas. ¿Cómo se realiza? O cuáles son las formas, ¿no es cierto? La podríamos hacer por una toracotomía, que es la que generalmente se hace, ¿no? Es un tanto invasiva, pero es la más accesible, ¿no? La más frecuente. Se hace entonces una toracotomía, se puede realizar una pericardiectomía total, o sea, extirpar prácticamente todo el pericardio, o una pericardiectomía subtotal o frénica se denomina, ¿no? Que es realizar un corte parcial al pericardio. Se puede realizar una toracoscopía, que es menos invasiva, a través de la denominada ventana pericárdica, o obviamente ahí se requiere pues de equipamiento, ¿no? Que es una torre laparoscópica, etcétera. Se puede realizar también de manera percutánea, pero tendríamos que tener, por ejemplo, un arco en C, ¿no? Ayudarnos de la radioscopía para ver dónde se está haciendo en tiempo real, ¿no es cierto?, la pericardiectomía. Hay una técnica que se llama pericardiectomía con balón. Igual requiere de un equipamiento mucho más especializado, ¿no? El arco en C es una alternativa. Entonces se ve, por ejemplo, todo lo que es radiolúcido en una radiografía se va a ver
sentido inverso, digamos. Se va a ver como un radio opaco, ¿no? Y lo que se ve radio opaco en la radiografía, en la radioscopía se verá radiolúcido. Más o menos esa es la apariencia, ¿no? El aspecto. Pero estos dos procedimientos requieren de equipamiento importante. Lo que normalmente se hace es una toracotomía. La pericardiectomía podría tener abordajes, dos tipos de abordajes. Uno puede ser una toracotomía lateral, ¿no? Que se hace entre el cuarto y quinto espacio intercostal derecho. Podría darse también en algún caso, dependiendo del diagnóstico, tal vez del lado izquierdo. Pero normalmente se hace sobre el lado derecho. Y la otra posibilidad es realizar una esternotomía mediana, ¿no? Con una tijera de esternotomía, que habíamos indicado es como una tijera para cortar vendas o una tijera de episiotomía, ¿no? Entonces, esto se hace especialmente para el caso de la pericarditis constrictiva. Existe acá una importante visualización. Se podrían observar, por ejemplo, los nervios frénicos, que son los nervios que inervan el corazón a través del pericardio. Y cuando existe una dificultad de extirpación de las neoplasias, fundamentalmente en la base del corazón. En el caso de que se haga el abordaje intercostal, ¿no? La toracotomía intercostal en el cuarto o quinto espacio intercostal derecho, lo primero que se tiene que hacer es tener ¿no es cierto? Tenemos el corazón y se identifica el nervio frénico. Se puede realizar una incisopunción, luego el aspirado, se puede continuar o sea, se tiene que liberar del líquido, ¿no? Antes de continuar y realizar la pericardiectomía, entonces se tiene que aspirar, ¿no? Se puede utilizar igual un catéter directamente al espacio pleural, y una vez que se ha liberado la mayor cantidad de líquido, pues se tendría que hacer una incisión. La incisión se hace de manera circunferencial, se corta, ¿no? Alrededor de toda la circunferencia del corazón. Y aquí hay que tener cuidado de no cortar en su totalidad. Bueno, dice total o subtotal, pero vamos a encontrar, por ejemplo, con la vena cava caudal, pues no la vamos a cortar, la vena cava, o sea, el pericardio que está muy cerca de esta vena se tiene que dejar, ¿no? Entonces se corta, se hace un corte de todo ese pericardio y va a haber una colecta de líquido, ¿no? El líquido va a salir a toda la cavidad torácica. Obviamente después hay que hacer un lavado, ¿no? de la cavidad torácica con una sonda de Jankower y solución salina a temperatura corporal, y tendríamos que tener un aspirador de secreciones. Otra posibilidad o parte de la técnica es realizar una elevación manual del corazón, ¿no? Luego de que se haya hecho, a ver, como parte de la técnica lo que se hace es luxar el corazón. ¿A qué se refiere con esa luxación del corazón? El corazón tiene un aspecto, cuando nosotros abrimos desde el tórax al corazón, lo vamos a encontrar en una posición dorso ventral, como que el corazoncito va a estar caído, ¿no? De dorsal hacia ventral, y caudal, o sea, lo vamos a observar caído hacia abajo, la punta va a estar hacia abajo y la punta obviamente va a estar en dirección caudal, ¿no? Más o menos me refiero a eso. Entonces, para evitar este nervio frénico, lo que se hace es luxar el corazón. ¿Y cómo se luce el corazón? El corazón se eleva en la punta. Pero hay que tener mucho cuidado porque en esa elevación podríamos
presionar, flexionar de repente los vasos importantes, grandes, y eso podría originar un problema vascular, un problema circulatorio. Entonces, esa luxación la tenemos que hacer manualmente y se realiza la incisión, sorteando pues los nervios frénicos y la vena. Entonces, una vez que estemos cortando, vamos luxando, vamos moviendo el corazón para seguir cortando, continuando la incisión. Esto, como les dije, podría originar una flexión de los vasos y esa flexión podría originar una hipotensión transitoria y de eso tiene que estar también enterado, ¿no? De lo que vamos a hacer el anestesista. Y luego podríamos realizar una sección, un corte del ligamento freno pericárdico que está en la base. Entonces, eso lo vamos a hacer en la práctica. En la última práctica, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Esta sección del ligamento freno pericárdico se podría hacer con la ayuda de un electrobisturí, que sería lo más adecuado, o con simplemente una tijera, pero habría que tener cuidado, ¿no? De controlar la hemorragia si es que existe, ¿no? Entonces, esta es la punta del corazón, ¿no? Se hace, digamos, el corte de manera circunscrita, digamos, como hacia la base del corazón. Se evitan los nervios frénicos. Y una vez que hagamos este cortado, tenemos el pericardio acá y este pericardio lo tenemos que sujetar con 2 pinzas de tisulares, podrían ser de Alice o una hemostática. Y una vez que hayamos hecho este procedimiento, lo tenemos que levantar, desprender un poco y luego cortarlo. Doctor, esta técnica Sí, que se utiliza es para evitar de que se acumule líquido o para dar sí, mayor espacio. para las dos cosas. O sea, Ya. es para darle más espacio y, bueno, evitar que se acumule líquido. Y posteriormente a esto se realiza alguna sutura o se deja así. No, se deja así. Y no hay la posibilidad de de que entre algún virus, bacteria, algo, digamos, Eh, a porque va a ver, tener el podría, contacto. sí, sí, va a tener contacto, pero no ocurre generalmente eso, ¿no? A ver, más o menos, a ver, no sé si hablamos de un término bastante coloquial. A ver, hagamos de cuenta que cada uno de nosotros somos el corazón y nos vestimos con un overol, un mameluco, overol, no sé, un enterizo, ¿no es cierto? Que abarca, digamos, desde nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y nosotros nos desplazamos adentro y estamos bien. Pero ¿qué pasa si entre nuestro cuerpo y ese overol existe acumulación de líquido? Nosotros nos vamos a ver cada vez más asfixiados. Entonces, ¿de qué manera podríamos tener libertad y no asfixiarnos ahí dentro? Una es que nos hagan una punción en ese overol, en ese enterizo, para que ese líquido drene. Pero ese drenaje muchas veces no va a ser suficiente. O si es suficiente, otra vez va a haber una recidiva y se va a ir acumulando, ¿no? De líquido. Entonces, una posibilidad sería de que no nos saquen todo, no nos quiten el overol, porque el overol nos protege del frío, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podría hacerse es que, y bueno, nosotros estamos suspendidos, estamos elevados, ¿no? Es que corten la parte de nuestros pies del overol, ¿sí? Entonces, se va a cortar esa parte, por eso se dice una pericardiectomía. Entonces, todo el líquido va a drenar, va a salir, se va a liberar ese líquido, vamos a tener libertad.
pero el pericardio no se va a extraer en su totalidad. ¿Ya? No se va a extraer en su totalidad. Enterizo va a permanecer. Lo que va a ocasionar podría ser que exista una cicatrización, una adherencia hacia el corazón, y esto podría de repente traer alguna complicación. Sí podría haber una infección, esa podría ser una complicación, pero habría que manejar con antibióticos, etcétera, para evitar esa complicación. Otra posibilidad es que suturemos y se cicatrice el pericardio. Pero tendríamos que estar seguros de que no va a haber una recidiva, porque si suturamos, va a haber otra vez, podría haber otra vez otra recidiva y otra acumulación, y no vamos a estar haciendo otra nueva sutura. Entonces, lo que se hace es dejarlo ahí. No estamos extirpando todo el pericardio en su totalidad. O sea, vamos a dejar parte, ¿no?, de la cobertura pericárdica. Entonces, va a haber un tipo de adherencia, se va a pegar ese pericardio, pero va a haber una parte importante, digamos, mayormente el corazón va a estar rozando, se va a proteger con la mayor parte del overol, de este enterizo que va a quedar en el corazón. No sé si me dejo entender más o menos. ¿Sí? Entonces, no se pierde totalmente la función que tiene el pericardio. ¿Ya? Igual el pericardio va a estar sosteniendo el corazón, igual el pericardio luego va a producir sustancias que van a lubricar al corazón, etcétera, ¿no? Sí va a haber una pérdida de funcionalidad, ¿no? No completa, pero si se hace una valoración, digamos, de costo-beneficio, pues es la única manera. O sea, si uno no hace este tipo de procedimiento, el problema va a continuar, el taponamiento va a continuar. Entonces va a depender mucho de cuál es la causa. Generalmente cuando hay masas, se tiene que realizar este procedimiento, que la masa va a estar ahí. Obviamente el tiempo de sobrevida de repente por alguna razón va a disminuir, pero vamos a lograr resolver el problema y de repente bueno, salvar la vida del paciente para que pueda vivir un tiempo más. Sí, más o menos esa es, digamos, el criterio, ¿no?, que se maneja en este tipo de situaciones. Bueno, hay algunas imágenes, ¿no? Ahí está el pulmón. Se está realizando el corte del pericardio acá con un electrobisturí, en este caso es un monopolar. Sí, ahí están los pulmones. Lo que hay que hacer es, como habíamos dicho en la técnica de neumonectomía o lobectomía pulmonar, es realizar la depresión con ayuda de compresas, etcétera. Bueno, hay que tener mucho cuidado, contar las compresas, no se vaya a quedar una compresa dentro del tórax. Aquí se está incidiendo el pericardio, perdón. Aquí ustedes ven, ya está elevado el pericardio. Se sigue cortando de manera circunferencial. Va a llegar un momento en que no vamos a poder darle la vuelta, ¿no es cierto?, a este instrumento, o al bisturí, o la tijera en este caso, ¿no? Entonces tenemos que luxar el corazón, elevarlo para poder seguir continuando con la incisión. En el caso de que nos encontremos con alguna masa, se retira el pericardio con la masa. ¿Ya? Se retira el pericardio con la masa. Y finalmente se podría suturar o podría quedar abierto.
Sí, efectivamente, en el caso de que sea un tumor y se retire la masa, pues la causa de de origen, digamos, de la efusión la vamos a retirar y la probabilidad de que vuelva a ocurrir, es menor, ¿no? Ahora, si el problema se trata de, a ver, si el problema es causado por otra enfermedad concomitante, pues se tendría que, tratar esa enfermedad primaria, digamos, para que no exista, digamos, una recidiva, ¿no? La sutura se hace en el caso de que se tenga que suturar, ¿ya? En el caso de que se tenga que suturar, pues la sutura se tendría que hacer con un patrón, ¿no? Discontinuo, con un material, monofilamento, podría ser absorbible, la polidioxanona podría ayudar. Y bueno, luego el tórax se cierra, tradicionalmente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. O sea, va a depender un poco del caso, Joan, ¿no? De la causa, de la cantidad, etcétera, ¿no? Antes de cerrar, doctor, el hecho del lavado, ¿es Ujú. recomendable hacerlo? Sí, 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 necesariamente se tiene que hacer un lavado en el tórax, porque hay harta sí o sí. hemorragia. Sí, por la hemorragia. Recuerden que la hemorragia produce coágulos. Los coágulos Mm, son sinónimos de contaminación, ¿no? Son focos infecciosos y se tienen que retirar. Aparte de que puede haber adherencias, ¿no? ujú. Ascitis, no sé si la colecta, la aspiración, corte con tijeras. Ahí está el pericardio. Se luxa, se sigue cortando circunferencialmente, se retira una parte del pericardio, ¿no? La base, por ahí hay una masa, se retira la masa. En algunos casos, a ver, si es importante la resección que se hace, pues posiblemente no, no tengamos el suficiente pericardio como para poder cerrarlo, ¿no? El manejo va a ser importante posteriormente. Hay cirugía experimental también con el uso de membranas biológicas que reemplazan, digamos, el pericardio y por esta misma duda que tú tienes, ¿no? El hecho de qué pasa si casi el corazón lo dejamos medio desnudo, ¿no? Ya no tenemos pericardio que lo proteja, que lo sostenga, vamos a tener complicaciones. Pero la efectividad de este tipo de cirugía un tanto experimental, pues es controversial, ¿no? Nada nos asegura, porque hay implantes, membranas biológicas, hay reportes, por ejemplo, de pericardio bovino, ¿no? Que se le ha puesto al pericardio, al corazón, ¿no? Del perro. Y en algunos casos ha habido éxito, en otros no, otros se ha complicado grandemente, en otros eutanasia, pero no, no son procedimientos, digamos, 100% efectivos, ¿no? Como son implantes, membranas biológicas, muchos organismos reaccionan como a cualquier cuerpo extraño y esa reacción pues depende de múltiples factores, ¿no? De tipos moleculares, inmunológicos, etcétera. Bueno, hay una patología que se llama pericarditis constrictiva. Ya entonces, generalmente esta patología se produce por una secuela de enfermedades inflamatorias del pericardio, ¿no? Por eso es una pericarditis. Esto produce esta pericarditis, esta inflamación del pericardio produce una restricción al llenado de de todas las cámaras del corazón. Afortunadamente para los perros existe una baja frecuencia en la especie. Es muy rara en los gatos.
Y lo que ocurre es que el pericardio se adhiere al epicardio. Y va a haber, obviamente, por producto de la inflamación, también un engrosamiento del epicardio. Ustedes observan este esquema, no solo dice la literatura, miren cómo se adhiere el corazón al pericardio, entonces ya no cumple, digamos, la función bueno, sostiene, a ver, la función de sostén, pero el corazón no va a estar libre, entonces va a estar limitado en su movimiento interno dentro de la cavidad pericárdica porque se forman adherencias, ¿no? hacia el corazón desde el pericardio. Los signos son los casi clásicos, ¿no? Debilidad, ascitis, intolerancia, taquipnea, pulso débil, síncopes o desmayos, ¿no? Pérdida de conciencia breve, distensión de la vena yugular, latidos apagados, ¿no? Igual va a haber como una especie de taponamiento, pero a la auscultación. Estos serían los signos ecocardiográficos. Y a la ecocardiografía también va a haber una signología propia, ¿no? Característica de este tipo de problemas. En el caso de la radiografía del tórax encontraremos un leve aumento de la redondez de la silueta cardíaca, no tanto como en el caso de la efusión pericárdica, ¿no? Que es un globo. Y esto va a originar pues una falla, ¿no? De el corazón derecho, ¿no? Y esto, a ver, estos signos obvios de fallo derecho, en este caso habría que hacer un diferencial y descartar, por ejemplo, el hecho de que exista una efusión pericardia o la presencia de cardiopatías congénitas adquiridas, hipertensión pulmonar, etcétera. El tratamiento es una pericardiectomía, también se tiene que desprender esas adherencias porque está pegado el corazón al pericardio. Se hace una toracotomía external, pero lo más común de repente es igual la toracotomía en el cuarto y quinto espacio intercostal derecho o izquierdo, dependiendo. La resección tiene que ser amplia porque se tiene que abrir prácticamente todo el corazón para poder desprender todas las adherencias. Va a haber una alta vascularización. Se podría utilizar un electrobisturí. Se puede realizar la hemostasia de los vasos sangrantes con sutura. Después hay que dejar un drenaje porque va a haber focos sangrantes mínimos, ¿no? De tipo capilar, ¿no? Que seguramente van a ir disminuyendo. Eso se tiene que controlar posteriormente con un drenaje, ¿no? Un control intenso, ¿no? En el postquirúrgico. Tiene buenos resultados cuando la restricción no es del epicardio, sino proviene desde el pericardio, ¿no? Entonces, pero si la restricción o los problemas de las adherencias vienen más desde el mismo corazón hacia afuera, es más difícil que de el pericardio hacia adentro, ¿no? Hacia el corazón. Bien, doctores, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para culminar el tema de hoy. No vamos a hacer más Doctor, porque es feriado. Sí, adelante, doctor. doctor, buenas noches. Eh, ¿Existe algún dato en cuanto a qué complicaciones serían más frecuentes al realizar el procedimiento en pericardio y qué tiempo más o menos si afecta en el tiempo de vida del animal? A ver, sí, hay reportajes en relación al tiempo de vida, por ejemplo, y es que eso va a depender también del tipo de tumor. Si los tumores son malignos, hay metástasis, pues el tiempo de sobrevida va a ser mucho menor, ¿no? Generalmente cuando existe, son tumores, a ver,
en realidad la mayoría de los tumores cardíacos son malignos. Y cuando se opera un corazón por una efusión pericárdica es porque ya existe, digamos, un tumor avanzado. Entonces, el hecho que nosotros retiremos habría que hacer una quimio, valorar, ¿no? Desde el punto de vista del estudio neoplásico y ver ese tema. O sea, la respuesta sería, va a depender del tipo de tumor y del momento en que se realice la pericardectomía o el procedimiento. Imagínese que sea una metástasis, ¿no? O sea, que el paciente tenga otros tumores. Por ejemplo, un osteosarcoma, un sarcoma de células escamosas, un hemangiosarcoma esplénico, hepático, etcétera. Va a tener un tumor en el corazón. Entonces, el hecho de que nosotros retiremos pues ese tumor, o sea, todos los órganos son vitales, pero el corazón es uno de los órganos muy vitales y si está constrictivo, taponado, pues vamos a resolver el problema. Pero el paciente va a continuar con el problema neoplásico, ¿no? Ese paciente tendrá un tiempo de sobrevida más corto que de repente un tumor que se haya originado en el mismo corazón y que no sea tan agresivo, ¿no? O sea, va a depender. Ahora, ¿qué complicaciones? Nosotros podríamos tener varios tipos de complicaciones, ¿no? La mayor complicación, obviamente, es la infección. Sí, se tiene que manejar con un doble esquema de antibióticos para evitar algunas complicaciones de ese tipo. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, en el caso o en algunos casos, sí, podríamos tener complicaciones y en otros no. Vamos a tener complicaciones cuando existen metástasis, vamos a tener complicaciones cuando existen laceraciones del corazón, ¿no? Durante el procedimiento podríamos nosotros lacerar. Vamos a tener complicaciones, por ejemplo, en el caso de que puedan estar asociados otros órganos, como podría ser que de repente existe un fallo renal, ¿no? Posteriormente va a haber ese tipo de complicaciones. Podría haber complicaciones asociadas al sistema respiratorio. Entonces, de repente se va a desarrollar algún proceso respiratorio, neumónico, dificultad, edema pulmonar, etcétera. Eso habría que manejar. Podría haber un shock como complicación, hipotermia durante la cirugía, una hipoxia, ¿no? Podría haber una efusión pleural recurrente, por ejemplo, después del postoperatorio. Entonces, va a depender mucho del caso. Las complicaciones están asociadas al mismo corazón y en la parte respiratoria y lo otro va a estar relacionado a qué órganos están afectados adicionalmente al corazón, ¿no? Antes de realizar este procedimiento, en el caso de que sean problemas de metástasis, ¿no? Ahora, ¿qué otro sistema se podría, digamos, alterar después en el postoperatorio? Hay que estar chequeando la función renal. Ya el riñón podría volverse insuficiente, ¿no? Para este tipo de procedimientos. Doctor, buenas noches. Sí, Otra sí, pregunta sobre el mismo caso, doctor. Si en ese caso tenemos una complicación, por ejemplo, la laceración, lo hacemos, ¿y cómo podemos revertirlo para poder solucionar eso? va a haber un sangrado,
Si uno lacera, va a haber un sangrado. Eh, no podríamos realizar un control de hemostasia por pinzamiento. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, las esponjas estas de colágeno. Sí, hay que estar. Ahora, podría haber complicaciones en el momento de tipo hemodinámico, porque vamos a estar tocando el corazón. Ahí el anestesista tiene que ser muy bueno para poder complementar nuestro procedimiento, ¿no? Saber manejar, utilizar reversores, expansores, ¿no? De fluidos en el caso de que exista de repente hipotensión, hipotensores, etcétera. Pero si hay una laceración, lo más probable es que exista una hemorragia y esa hemorragia pues no vamos a punzar el músculo cardíaco con una aguja, menos, ¿no? O sea, no lo vamos a poder hacer. Ahora, para poder colocar, por ejemplo, hacer una hemostasia por compresión, recuerden que normalmente se hace una hemostasia por compresión firme y duradera, pero si comprimimos de esa manera, digamos, de forma prolongada al corazón, podríamos tener algunos problemas eh, hemodinámicos durante la anestesia, ¿no? Este tipo de cirugías del tórax son cirugías muy, digamos, complicadas, riesgosas, pero necesita una coordinación importante para cada movimiento que nosotros hagamos con el anestesista. En la insuflación, por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez que el anestesista insufle los pulmones, nosotros no podemos hacer nada. Los pulmones van a colapsar, digamos, se van a desinsuflar. Entonces ahí aprovechamos. ¿Cuánto tiempo tenemos o cuántos segundos tenemos para realizar ese procedimiento? En algunas situaciones, ¿no? Porque todo el tiempo se tiene que estar respirando. Entonces vamos a ir trabajando de esa manera, ¿no? Como en muchas cosas, doctores, las respuestas en cirugía depende, ¿no? Depende del caso. Si su laceración es importante, podría complicarse tanto que quizás no pueda resolverlo. Si su laceración es superficial, tal vez con una esponjita ya podríamos solucionar ese problema, o quizás con una compresión, con una crisálida ya está solucionado. Entonces va a depender del caso. Doctor, estaba hablando hace rato en las diapositivas del hecho de la citis. ¿Tiene alguna técnica al respecto? Para la ascitis, Ujú. De bueno, drenar de algo o, bueno, no, la las que ascitis, sabemos, digamos. la ascitis, una vez que se haya producido, pues tenemos que drenar el líquido ascítico y eso se hace a través de una abdominocentesis, ¿no? La técnica no es complicada, se realizan punciones alrededor del ombligo, de la cicatriz umbilical. Hay un método que se llama el método en cruz, ¿no? Que se realizan las punciones con igual catéteres número 18, por ejemplo, por 1,5 podría ser, ojalá que fuera un poco largo el catéter. Se introduce en forma de cruz como a 2 centímetros a cada lado de la cicatriz umbilical. O sea, 2 arriba, 2 abajo, 2 a la derecha, o sea, y 2 a la izquierda, por decir. Se podría hacer, es preferible realizar el drenaje de la citis con el animal de pie, pues por el tema de la gravedad. Si nosotros lo colocamos al animal en recumbencia, podríamos tener una dificultad de extracción, ¿no? Que también se puede hacer dependiendo, ¿no? Si el animal pues no puede estar de pie, tenemos que hacerlo necesariamente de cúbito lateral. En ese caso, por eso se utilizan estos puntos, ¿no? En forma de cruz alrededor del ombligo. Y bueno, se introduce, ¿no es cierto?, el catéter solo
Y una vez que hayamos introducido, retiramos la guía, ¿no?, del catéter, la parte metálica, y luego se conecta una llave de 3 vías y se extrae este líquido acítico con una jeringa de gran capacidad, ¿no? Podría ser una jeringa de 50. Entonces, si hay un problema cardíaco del corazón derecho, posiblemente esté asociado con un problema de ascitis como signo. Entonces, imagínense, va a haber ascitis, va a haber una presión, ¿no?, por las vísceras y el líquido abdominal del diafragma. Entonces, el diafragma va a presionar y reducir la capacidad del tórax. Por otro lado, puede ser que exista una efusión pleural. Entonces, aparte de esa presión que existe, ¿no?, por parte del líquido abdominal hacia el diafragma y por ende a los pulmones desde afuera, va a haber una reducción de la capacidad respiratoria por el líquido que está en el tórax. Y adicionalmente, podría ser que exista una efusión pericárdica al mismo tiempo, ¿no? Complicado, ¿no? Complejo el cuadro. Entonces, parte del procedimiento de estabilización, ¿qué es? O sea, no se contenten con solamente retirar, digamos, el líquido del abdomen. Tendrían que retirar también el líquido del tórax y luego realizar, en el caso de que se tratase de un taponamiento cardíaco, tendrían que hacer una pericardiectomía. Va a haber situaciones en las que de repente, si no hay masas o es otra causa, el hecho de que ustedes hagan el corte, retiren toda la efusión, hagan un lavado y luego suturen, el problema se va a solucionar así como mágicamente. Y el paciente ya no va a tener recidivas, manejan el posoperatorio, le colocan una sonda de toracostomía, que podría ser una sonda de Foley, luego por 2 o 3 días hacen sus controles radiográficos, ¿no?, periódicos, sus controles electrocardiográficos y pues el paciente sale. Depende. Doc, ¿cuál Sí. recomendada es el uso de la sonda de Foley o sin dejarlo de que drene? O sea, sin A dejar el ver, drenaje. Porque a mí lo que me preocuparía es de que cuando se deja la parte de la sonda, se llega a hacer tipo un anillo de cicatrización. Entonces, cuando se retira la sonda, a veces ya no termina de cerrarse. no, lo que se cierra. O sea, si uno deja la sonda y deja una sonda de toracostomía, ¿no? O sea, para que drene la sonda, esta sonda la tienes que tener 2 o 3 días, ¿no? Evaluar. Si ya no hay aire, no hay líquido, ¿no?, que puedas retirar, retiras la sonda. Entonces, es como algo de rutina en realidad. Y sacas la sonda Mm. y no va a haber problemas, ¿no? Es que la sonda no se coloca de forma directa. A ver, si tú vas a colocar, por ejemplo, la sonda, digamos, en el cuarto espacio intercostal, por decir. Entonces, tú no vas a introducir la sonda de manera percutánea directamente al cuarto espacio intercostal. Lo que se hace es que tu incisión, de la piel, ¿no?, la vas a realizar, por ejemplo, en el octavo espacio intercostal. Vas a guiar tu sonda con una pinza hemostática larga y la vas a introducir la sonda en el cuarto o quinto, ¿sí? Entonces la sonda no va a estar directamente saliendo de forma perpendicular, digamos, de esa manera, sino que va a tener como un desvío, ¿sí? Entonces, al momento de que Mm. tú saques la sonda, no va a haber una comunicación directa, por decirlo de alguna manera, desde el exterior hacia el tórax. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces,
como hay una abertura de ingreso que está lejos, en realidad, del ingreso propio de la pared torácica, eso se va a sellar, Si es se va a así, sí. sellar. Sí, se va a sellar espontáneamente. Podría ser que de repente exista un poquito de neumotórax, pero ese neumotórax espontáneamente va a ir desapareciendo, porque no va a haber una causa que esté produciendo el neumotórax, sino el neumotórax se va a producir por la presión negativa al momento que se va a producir, al momento de que tú saques la sonda, ¿no? Pero ese aire, pues, va a ir perdiéndose espontáneamente. Ahora, en el caso de que tú introduzcas la sonda directamente, pues quizás podrías tener algún problema. Podría ser. Ahora, si tu sonda es muy ancha, muy grande, muy gruesa, eh, ahí también podría ser quizás, ¿no? Que tengas un problema. Pero en realidad no debería haber problema. Gracias, Personalmente, Doc. antes yo no dejaba sondas. O sea, Mm, cerraba, hacía una insuflación, ¿no? Para quitar el aire, ¿no es cierto? Para ujú, que no ocurra un neumotórax. Y le decía al anestesista o a alguien que trabajara o que insufle, ¿no? A través del tubo endotraqueal lo máximo que pueda. Pero bueno, no tanto también porque podríamos producir un barotrauma de los pulmones. O sea, los pulmones tenían que expandirse, digamos, de la forma lo más fisiológica, natural. Pero si yo forzaba y le decía al anestesista, ¿sabes qué? Expande lo más que puedas o haz una insuflación prolongada para que exista menos aire y no tenga posibilidades de tener un neumotórax. Y cerraba mi último, antes de cerrar el último punto, le decía, insufla. Y él insuflaba. Era más. Entonces, por ahí podría producir un barotrauma. Pero el hecho de que tú dejes no sé, ya no hay ese tipo de complicación. Es que tiene ventajas que tú hagas, utilices tu sonda de Foley no solo para el neumotórax, sino también podría haber, por ejemplo, en el caso de que sea una efusión, hagas un lavado, etcétera, podría drenar también por ahí algo. Te ayuda. Gracias, Doctor, Doc. Ahora, ¿qué Si me sí, número explica de esa qué forma, o sea, número? digamos, en la incisión de del cuarto espacio donde se realiza la incisión, eh, y el hecho del sondaje se realiza en el octavo espacio, sí, sí tiene mayor lógica y que no pueda generar mayor trauma, digamos, en su uso de sí. la sonda, y sí sería más beneficioso. O sea, por ejemplo, si tú haces la incisión en el cuarto espacio, la sonda no la vas a colocar en la línea de incisión, ¿no? O sea, tendría que ser a un costado. Podría ser Exacto. en el siguiente espacio intercostal contiguo, que vendría a ser el quinto o el sexto. Por ahí va a entrar directamente la sonda, ¿no? Pero esta sonda no va a ingresar desde la piel por ahí mismo, sino va mucho más caudal, digamos. Entonces va a tener como ese pequeño desvío, esa pequeña vuelta, la sonda, ¿no? Ujú. Y cuando la saques, bueno, no se va a sellar. Como cuando sacan un dren ustedes, ¿no? Un dren de Penrose de repente. No lo sacan y no lo suturan, ¿no? O sea, simplemente retiran y a los 2 días ya está sellado. Mm. Doctor, ¿y qué número de sonda utiliza usted para desarrollar este tipo de práctica? Bueno, depende del tamaño del perro. Puede ser sondas desde el número 12, 14, 16, 10, de repente, ¿no? Depende. Mm, Depende Depende del del tamaño tamaño del perrito. de la mascota. Ya, Sí. Algunas bien. veces no he usado sonda de Foley. Algunas veces he usado sondas nasogástricas también. O sea, Para la que me sonda de digan lo que Foley, sí es lo más recomendable, digamos, ¿no? Pero menos también, aún. sí, a veces he tenido dificultades, por ejemplo, para encontrar una sonda de Foley muy delgada, ¿no?
Entonces lo Sí, que he usado es, obviamente estéril, le he colocado sondas nasogástricas de uso pediátrico y no he tenido ningún problema. El tema es anclar la sonda, ¿no? Con este punto de sandalia ya. para que no se salga. Y bueno, luego hay que vendar, ¿no? Hay que vendar el tórax y el paciente tiene que estar con un collar isabelino, ¿no? En reposo y todo eso, porque si no vendo, no le pongo el collar con su pata, pues va a rascar, por ejemplo, se puede retirar la sonda, etcétera, ¿no? Y en su experiencia, ¿qué tiempo más o menos ha dejado usted? Como una norma, más o menos, unos 2 días, Ujú. 2 días. 3, 4, 5, bueno, podría ser dependiendo de que si hay este contenido, ¿no? Lo primero que tiene que controlar es el neumotórax, porque va a haber aire, ¿no? Después de que se haga el cierre de la toracotomía. Entonces, Sí, ese cierre, pues, se hace, o bueno, una vez que se ha hecho el cierre de la toracotomía, se coloca la sonda, ¿no es cierto? Y pues, si de repente ha habido, o sea, dependiendo del caso, ¿no? Si ha habido de repente una gran contaminación, ha hecho un lavado importante también usted, etcétera, entonces, va a tener que utilizar la sonda. Ahora, cada día hay que estar evaluando, ¿no? Con una jeringa de 20 o de 50, conecta a la sonda y aspira. Entonces, si el émbolo no resiste, pues todavía hay neumotórax. Entonces, hace ese procedimiento, digamos, hoy día a las 10 de la mañana, ¿no? Saca todo el aire hasta que exista resistencia en su jeringa. Listo. Entonces, saca, desconecta la jeringa de la sonda, la tapa, ¿no? La ocluye y luego la deja. Otra vez seguramente se va a acumular algo de aire, entonces podría repetir ese procedimiento en la tarde, 5 de la tarde, hace lo mismo. En la mañana sacó, digamos, unas 3 veces en una jeringa de 20, digamos, unos 60. En la tarde ha sacado 2 veces. Al segundo día, en la mañana, a las 10 de la mañana, ha sacado una vez y en la tarde, tarde-noche, no ha sacado nada. Entonces hay que sacar la sonda. Ya no hay aire, ¿no? Ya no hay neumotórax. Puedo comprobar eso con una placa de tórax y ya está. Ahora, si al momento de realizar ese procedimiento, pues de repente, ojo que la sonda pues no va a estar abierta, ¿no? Ahí se va a contaminar. claro, se va a llenar. Sí, se va a llenar de aire, sería lo mismo. Claro, Sí. Entonces, la puede ocluir, le puede poner un taponcito estéril de un equipo de venoclisis, no sé, este, tapa, ¿no? Adapta una tapita a la sí. sonda y ya está. O lo otro es que ocluya con una pinza hemostática. Claro, Ah, podría ser un poco incómodo, presiona, ¿no? La cremallera de la pinza hemostática a la zona de Foley y la tiene así. Es que no tiene, digamos, algo que adapte y que pueda tapar. claro, una otra alternativa, ¿no? Ujú. Gracias, doctor, muy gentil. Sí, doctor Sanquinés. Entonces, de esa manera. Ahora, algunas veces, como le dije antes, sobre todo, yo no hacía mucho la sonda, no la colocaba. Ujú. Simple hacía esa insuflación y de esa manera como que trataba de evitar de que exista lo menos posible, ¿no es cierto? El aire contenido ahí en el tórax, la presión negativa y luego cerraba, ¿no? En el último punto. Eso hacía. Pero me he dado cuenta que hay mejores resultados, un mejor control y no hay complicaciones casi cuando usted utiliza la sonda siempre que haga un abordaje, ¿no? Al tórax. En el caso de en el caso de los animales muy pequeños, a veces antes de cerrar, o bueno, Sí, cuando haya cerrado, antes de que el animal despierte totalmente, lo que hace es una toracocentesis, pero con una jeringa directamente hacia el tórax.
O sea, como el animalito todavía está cerrado, usted ha cerrado la herida, ¿no es cierto? La toracotomía. Y entonces va a haber este neumotórax. Entonces luego introduce por más allá, ¿no? En el espacio intercostal siguiente o al otro, ¿no? Uno o dos espacios más allá, Sí. introduce un catéter, conecta la jeringa con su llave de 3 vías y hace el aspirado. Y va a aspirar hasta que encuentre resistencia. Entonces, a veces en los animales muy pequeñitos no hay, o sea, colocar una sonda de Foley es como muy traumático, ¿no? O sea, la sonda es muy gruesa, etcétera. Entonces, en los animales muy pequeñitos a veces no es necesario dejar la sonda, pero sí tiene que hacer ese procedimiento de toracocentesis, ¿no? De extraer el aire. Entonces, cierra usted la herida y luego introduce un catéter con una llave de 3 vías y saca el aire hasta que encuentre resistencia en su jeringa y luego saca todo, ¿no? Ya no le deja nada. Eso le va a ayudar a respirar mejor en su recuperación, ¿no? Si usted no hace ese tipo de procedimientos y lo deja así, no le coloca ninguna sonda ni saque el aire directamente, se va a ir acumulando o ese pues neumotórax le va a producir una restricción, ¿no? Respiratoria. Y esa no es la idea en realidad. Ujú. Doctor, ¿y en la hernia de hiato también podríamos proceder de la misma manera? Sí, usted corrige la hernia y hace ese mismo procedimiento desde el abdomen. O sea, sí lo tiene que hacer. Claro, porque si no Como, va a quedar como un... sí, cierra el diafragma, sutura el diafragma. Una vez que ha terminado su sutura, introduce nuevamente un catéter. Bueno, tiene que ser la parte plástica, se tiene que quedar, ¿no? No lo va a hacer con una aguja, podría ser peligroso. Entonces, introduce y le quita la guía, igual, ¿no? Directamente con una jeringa hasta que exista resistencia al émbolo y listo, saca. Y luego cierra el abdomen, ¿no? Ujú. Sí. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy gentil. A usted, doctor Sanginés. ¿Alguna pregunta más, doctores? Ahí en el chat creo que hay preguntas. A ver, vamos a leer. Si no hay, no, ya. Ok. Listo, entonces, si no hay más preguntas, vamos a llamar lista. Eso de la sonda, del drenaje, esos procedimientos los vamos a hacer en la última práctica. A ver, estará presente la doctora Carol. Sí, doc, presente. Ok, doctora Yael. Presente, doctor. Ok, Carmela. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, el doctor Olker. Sí está. Presente, doc. Ok, doc. Orlando. Presente, También. Ok, doctor. Ana. La doctora Ana. Perdón, la doctora Marisol. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. El doctor Coria. Alfredo. Sí está. presente, doctor. Alfredo. Sí, doctor. La doctora Mariela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctora. La doctora Eda. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Brisa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Janina. Miriam. ¿Se encuentra Miriam? Creo que no está. Kimberly, la doctora Kimberly.
Andrés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Joan, si está. Isaac. Presente, doc. Sí, doctora. El Buenas doctor Isaac. noches, doctor. Presente. Ok. Saúl. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Margarita. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Doc. Presente. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, doctor. Presente aquí. Ok. Hipólito. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Teodoro. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Melissa. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Richard. Richard creo que ya no está. Raúl. Presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Edwin. Silvia. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Jacqueline. Fabio. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, María. Jorge, sí está el doctor Jorge. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, doctor. Marcelo creo que ya no viene. Seila. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, presente. Ok. Denis. Acá presente. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Y Aquilino. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches, Jacqueline presente. Se cortó mi señal. Ay, ¿cuál es su apellido, doctora? Jacqueline Ramos. Doctor Ana Canales presente. Buenas noches. Buenas noches, Canales. Doctor Miriam González presente, doctor. González. González Miriam. Gracias, doctor. Buenas Ok. noches. Buenas noches. Bien, doctores, respecto del examen, ¿se acuerdan que tuvimos el inconveniente? El examen lo vamos a dar de manera presencial para no tener problemas. El día sábado y domingo. ¿Está bien, doctor? Escrito. Doc, ¿qué fechas son las clases que hemos coordinado? 12 y 13. Este sábado y domingo sería 4, creo. Sí, sábado 4 y domingo 5. Sí, Ya. sábado 4, Está bien. domingo 5. Sí. Entonces, este sábado y domingo damos el examen y a la parte hacemos la práctica. Así es. Perfecto, doctor. Entonces, primeramente damos el examen y luego hacemos la práctica. De acuerdo a los grupos establecidos, ¿verdad? Ujú. Sí, de acuerdo a los grupos establecidos. Ya, doctor Espesura. Perfecto. Doc, Muchas y gracias. una consulta más respecto a la otra clase que teníamos que llevar. Estaba diciendo para el 13 y 12. ¿Ha logrado concordar esto? Sí, la otra práctica va a ser el 11 y 12. La última, ¿no? 11 y 12 de mayo. Sí. 11 y 12 de mayo. Y ahí terminamos. Ah, ya. Está bien, Doc. Gracias. Ok. Doctor, Sí, un adelante. favor, Doctora. de la anterior práctica, ¿será que nos puede pasar los videitos de las prácticas, por favor? Sí, los he puesto. Están en el módulo siguiente.
Gracias, doctor. Están en el módulo siguiente, ¿En el 8? en el 8. Ahí Ya, están. gracias, doctor. Muy amable. Sí, a ver, revísenlos o de repente, no sé, que a veces creo que no. Puede ser que no la haya, sí los he subido, pero tal vez no los he puesto visibles, o si es que no lo han No, visto, ¿no? no he estado los videos. Acabo No de es- revisar. No están, doc. Seguro. Sí, doc. Ya. Doki, también le decía algo respecto a las diapositivas. Le comento de que no he encontrado sus diapositivas. Solo de las clases grabadas que teníamos desde que la hemos podido ir viendo. Lo que más he visto son los libros, los diferentes artículos que nos ha ido pasando, pero las diapositivas como tal no las he encontrado, doctor. Qué raro. Bueno, voy a ver, voy a coordinar con la doctora para que me ayude con la doctora Fabiola. Gracias, doctor. Ya para que se vean, porque sí las he puesto, las diapositivas del primer módulo, ¿verdad? Sí, doc. Por Ya. favor, doc. Doc, solamente hay 4 diapositivas de las presentaciones. Está entre lo que es la cirugía esplénica, hepática, de profilaxis antibiótico preoperatorio, cirugía intestinal, gástrico-intestinal. Ya. Está ¿Cuántas son en esplénica, total, doc? debe estar la gástrica, esplénica, debe estar 6 la serán, creo, doc. hepática, hepatobiliar, esplénica, gástrica intestinal y lo que es las dos primeras, ¿no? Que es lo del quirófano y eso. Debe ser 4 o 5. La primera solamente está, doc, sobre las características de un centro quirúrgico. Sí. Nos falta lo de antisepsia, no la tenemos la de antisepsia y tampoco las de hemorragia. Ah, ok. Ya las voy a Hemostasia, hemostat- suturas ya no tenemos. las voy a revisar. Por Las voy a favor, doc. revisar y Por favor, doc. voy a ver. Ya. Y doc, ¿será que lo puede enviar tal vez al grupo las presentaciones de este nuevo módulo, del 8º módulo, sería, doc? Ya. Por favor. Voy a ir viendo. Sí. Está bien, doc. Gracias. Sí. Voy a ver. Gracias, doc. Sí. Estoy medio. Pensé que ayer teníamos clases. Estaba confundido. Pasa, Ah, doc, pasa. Sí. Hay con muchas cosas también. Sí, Pues a sí. veces uno se distrae, ¿no? Sí, Qué bien, doctor. sí, Entonces doctor. estamos ahora a la espera, pues, doctor. Vamos a Sí. estar pendientes para recibir esa Sí. información. Sí, doctores. Doc, el examen que va a ser presencial el sábado y domingo, también van a, de igual manera, serán 50 preguntas, Doc. No, ya creo que van a ser menos. Que sean 10. Vamos a ver. Ya, Y bueno, múltiple elección, doctor. ¿Para qué no nos ofrece? Falso No y tenemos verdadero. miedo a su examen, doc. sí, vamos a ver cómo lo formulamos. Pero bueno, Ya, tengo que hacer 2 exámenes, ¿no? Uno para el sábado y otro para el domingo. Para el domingo que sea falso y verdadero, doctor. Así terminamos temprano. Ya. Y para el Para el sábado hacemos falso y para el domingo verdadero. Sí, doctor, por Está favor. bien, doctor. Doctor, preguntas de desarrollo nomás. No, doctor Coria. Ok, como hay tanta variedad de solicitudes, va a haber de todo entonces, de desarrollo, falso verdadero, alternativa múltiple, Sí, doctor. alternativa recontra múltiple. Ujú. Si A y B es verdadero, responda C cuando D es falso. Algo así, ¿no? Ya. Estás listo, Cori.
Listo, doctores. Que estén pasando todavía un bonito día del trabajo, en lo que queda. Igualmente, doctor. Gracias, Fuerte Doc. abrazo para Igualmente. todos. Gracias, Un Doc. fuerte Igualmente. abrazo. Que esté bien. Hasta el fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctores. Hasta luego. Hasta luego, Saludos, doctor. gracias. Hasta luego, doctor. Buenas Hasta noches. luego, doctor. Gracias, Hasta luego, doctor. Hasta doctores. luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctores.